Bendiciones, qué bueno que estás una semanita más conectado a tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Este día otra vez tenemos otra enseñanza muy poderosa que sabemos que va a ser de mucha bendición a tu vida en el nombre de Jesús. Le hemos titulado La verdad de la verdad. Así que siempre cuando pensamos que hay una verdad que es mucho mayor que la verdad que quizás tú puedas estar escuchando del mundo. Para el mundo es una verdad, pero para la verdad de la palabra de Dios es la que nos va a llevar a esa dimensión espiritual para poder alcanzar muchas bendiciones, que se sigan abriendo puertas para nosotros seguir siendo bendecidos y poder avanzar al deseo, al corazón, como siempre te digo, a la voluntad de Dios. Así que no te despegues de ahí, toma tu libreta, toma tu bolígrafo para que tú puedas recibir todo aquello que Dios quiera darte y tú puedas seguir dimensionando en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Así que nos vemos ya mismito, no te vayas, te bendigo. ¿Por qué todo lo que Él me da y me envía es para creerlo? Porque para el que cree, ¿usted me entiende? Pero, óigame bien, no es creerlo a tu manera, es creerlo a la manera de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios. No es conforme a tu criterio, no es conforme a cómo tú pienses, no es conforme a tu propia opinión. Tú me estás entendiendo. Entonces, la Biblia dice claramente que el que cree en su corazón y no duda, lo que diga le será hecho. El que cree en su corazón y no duda, lo que cree le será hecho, lo que diga le será hecho. Óigame bien, el que cree en su corazón, ¿qué quiere decir eso? Que para yo creer en mi corazón, primero tuve que llevarlo a una mente transformada. Porque primero, ¿a dónde llega? ¿Y dónde usted lo lleva? Eso es lo que dice el libro de Santiago. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué cuando llegan estos pensamientos, opiniones, dimes y diretes de la gente o cosas que usted ve, usted se queda con ello y las lleva al corazón y no las discierne por la palabra? Para saber si lo que usted está escuchando, viendo o la opinión que usted está recibiendo es conforme al orden divino. El que cree en su corazón, dice la Biblia, y no duda. Porque si de aquí lo pasaste aquí, ya no debe haber duda. ¿Usted me está entendiendo? Lo que diga, dice la Biblia, le será hecho. Entonces, estas son palabras que no forman parte, escúcheme bien, del léxico o el diccionario de Dios. Cuando nosotros decimos conforme a la palabra, el que cree en el corazón y no duda, son palabras que mucha gente las entiende como que no forman parte del léxico de Dios. Pero hasta que no entramos a la dimensión del Espíritu, a la dimensión de Dios, a la cuarta dimensión de Dios, escúcheme bien, no vas a poder penetrar al mundo de lo increíble de Dios. Increíble para la mente humana, creíble para el hombre del Espíritu. Y no vas a poder penetrar a lo increíble y a lo sobrenatural de Dios si no crees esas palabras como parte del léxico y el diccionario de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Escúcheme, aunque a usted le parezca una utopía, ¿usted sabe lo que es una utopía? Es un plan, es un proyecto o es una doctrina o un ideal que parece que es muy difícil realizarlo. Para mucha gente en la iglesia, la palabra de Dios le parece a ellos es el plan de Dios, es la doctrina de Dios, es el proyecto de Dios para mi vida, pero eso es no sé si pueda realizarse. Usted está equivocado. Y eso está dentro del léxico y el diccionario de Dios. ¿Qué cosa, obispo? Que los planes de Él son de bendición para ti. Que todos los proyectos que Él tiene son para que tú los alcances. Y Él sabe que tú lo puedes alcanzar. ¿Alguien me está entendiendo? Que tú no quieras alcanzarlo, ese es tu problema. Escúcheme, gente, mire, por eso es que yo no lucho con la gente.
Antes, cuando yo comencé en esto, yo luchaba. ¿Pero y qué le pasa? ¿Pero y qué es esto? ¿Qué es lo otro? No, si ya yo no lucho con la gente. ¿Tú quieres chavarte? Chávate. Yo he visto la bendición de Dios en mi vida. Yo he visto la bendición de Dios en mi matrimonio. Yo he visto la bendición de Dios en mis hijos. Dios provocó el domingo pasado que yo tuviera un rompimiento con mi hija aquí. Yo estoy viendo las promesas de Dios cumplirse. ¿Y cuánto esperé para que mi hija pudiera arrepentirse y sus hijos arrepentirse y darle la vida de ellos a la presencia de Dios? 5 años. ¿Qué es lo que te dice lo natural? Esos se perdieron ya. Esos ya no van a volver a la iglesia. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Yo no me voy a dejar llevar por lo que yo veo. Escúcheme, aún si lo que yo veo se ve como algo bueno, yo tengo que aún así pasarlo por el crisol de la palabra. Porque tú sabes que el diablo te puede dar cosas buenas. Hello. No, obispo, usted está equivocado. El diablo no bendice. ¿Qué? El diablo te abre unas bendiciones para que tú te enamores. El diablo te da unas cosas para que tú te enchules. El diablo te da unas cosas para que hacerte creer que todo está correcto y todo está bien. Pero todo llega en el diablo a su límite. Solamente en Cristo es eterno. Escúcheme bien. Entonces el deseo de Dios, escúcheme bien, es que vivamos una vida sobrenatural. Y hemos entrado después de Blessing a un portal de bendición sobrenaturales que Dios va a desatar. ¿Para quién, obispo? Para el que lo cree. No para el que se deje engañar por el diablo con cosas efímeras, con cosas superfluas, con cosas que parecen ser de bendición, pero ten cuidado. Pasarás por el crisol de la palabra. Cuando no se atesora la verdad de Dios, escúcheme bien, cuando usted aparenta atesorar las cosas de Dios o aparenta atesorar otras cosas que dicen que son de Dios, escúcheme bien, cuando no se atesora la verdad de Dios, el corazón del hombre siempre se va a entenebrecer y comienza a deambular espiritualmente. ¿Deambula en qué, obispo? Deambula en sus propias ideas, en sus propios propósitos, en su propia mente natural. En eso se torna un deambulante. ¿Usted me entiende, iglesia? Entonces, ¿qué hace? Pone su entendimiento, ese tipo de persona, y enfoque en cosas meramente humanas, físicas, materiales. You got it? Estamos hablando de la verdad y de cómo reformatear nuestra mente conforme a la palabra de Dios, para que no pierda la perspectiva. Entonces, la iglesia de hoy, escuche bien, conforme a lo que yo he estado observando todos estos años, la iglesia de hoy se está aferrando cada vez más al método científico y al método psicológico y no ha podido entrar a la dimensión sobrenatural que Dios quiere que entre, porque solamente están enfocando en lo científico y en lo psicológico. Y están perdiendo tiempo peleando por cosas psicológicas y científicas en la iglesia. Pero el Señor, escúcheme, sigue insistiendo vehementemente en que su pueblo entre a lo sobrenatural, escúcheme bien, que tiene la tierra prometida que muchos cristianos no han podido entrar. Hay demasiados cristianos que todavía no han entrado a su tierra prometida. Y de la única manera que hoy día pueden entrar es entrando a la dimensión sobrenatural de Dios. Entendiendo que esto se hace cambiando la mente. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con lo que tú haces en obediencia para Dios. ¿Usted está aquí? Entonces, el que cree en Dios y cree en las promesas de Dios, va a ver cómo las aguas del Mar Rojo se abren, cómo va a atravesar el desierto y cómo los muros de Jericó se van a caer.
Porque fue un pueblo dirigido por un hombre que Dios escogió, el que los llevó ¿a qué? A esas victorias. ¡Ey! No fue Moisés. No fue Moisés el que los llevó a la verdad, a ver todas esas verdades. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ¿qué se necesita, obispo? Solo se necesita una mente abierta y muy sencilla, con un corazón de niño, para ver lo sobrenatural del reino de Dios, del reino de los cielos manifestado en la tierra. El corazón de niño, escúcheme bien, cree en todo lo que se le dice. ¿Por qué, obispo? Porque su conciencia es una conciencia inocente y cree en todo lo que se le dice. Usted está aquí. Y ese es el tipo de corazón que Dios anhela, quiere de sus hijos. Escúcheme, que crean en todo lo que Él dice a través de su palabra. Porque si la Biblia lo dice, es la verdad. O sea, si la Biblia habla de esto o de aquello, es la verdad. Creyendo que todo lo que dice la Biblia es posible. ¿Por qué? Porque Él es quien lo hace posible, no yo. Yo lo hago que Él lo haga posible cuando yo soy obediente a su palabra. Entonces yo provoco que Él lo haga posible. ¿Qué cosa, obispo? Lo imposible. ¿Usted está aquí? Entonces, como la mente se resiste a creer la verdad de Dios, escúcheme bien, comienza a ingeniarse cosas, ideas, conceptos naturales que te van a sacar del carril de la fe. Entonces, lo que provoca que tú entres al carril eso es lo que va a provocar que tú entres al carril de la ilusión, de la fantasía, de la vanidad. Porque eso es lo que quiere el diablo. Cuando tú no crees en la verdad de Dios, cuando la mente no está realmente aferrada a la fe de Dios, comienza a creer y a crear, escuche bien, o a crear y creer vanidades ilusorias en su mente. ¿Qué es entonces una ilusión? Una ilusión es una falsa percepción de un objeto que aparece en la conciencia tuya, que es distinto de cómo es en realidad a causa de una interpretación anormal de tu sentido. Eso es una ilusión. ¿Qué es una ilusión? Una esperanza sin fundamento real. ¿Qué implica eso? Que todos los pensamientos del hombre, conforme a como Dios los ve, al hombre natural, son tonterías. Y no hay verdad en ellos. Ay, qué bueno, yo no soy un hombre natural, yo recibí a Cristo. ¿Sabe que hay cristianos naturales? Si no, léete el libro de Corintios, para que tú veas. Hay hombres naturales, hay hombres carnales en la iglesia y hay hombres espirituales. Espirituales, carnales y humanoides, humanistas, con pensamientos naturales. Y el hombre que es natural, humanista o carnal, todos sus pensamientos son una tontería. No hay verdad en esos pensamientos, no hay verdad. Entonces, a no ser que la verdad de Cristo esté en ellos o en nosotros, no hay verdad en el corazón del hombre. La única verdad está en Dios, en Cristo. La pregunta es, sencillamente entendiendo todo esto, ¿por qué te van mal las cosas si tú has sido libre? ¿Por qué entonces has fallado en tu matrimonio o has fallado con tus hijos o te has fallado a ti mismo o todo intento que tú quieres hacer para lograr algo, fracasas? Solamente hazte esa pregunta. Como hombre y mujer de Dios responsable que eres o deberías ser, hazte esa pregunta. ¿Por qué yo no prospero espiritualmente, ministerialmente? ¿Por qué si lo intento hacer me fallo allí a mí mismo? ¿Por qué vuelvo a caer en el mismo pecado, fallándome a mí mismo si yo fui ya libre por causa de la palabra?
Sencillamente porque has seguido tus propios deseos. Sencillamente porque has seguido tus propias intenciones y has seguido tus propios caminos. ¿Usted me está entendiendo? Escúcheme bien. Si tú tuvieras los pensamientos de Dios en ti, todo te iría bien. Si tú fluyeras conforme a lo que dice la palabra, todo te iría bien. La Biblia dice claramente que al hombre justo todo le va a ir bien. ¿Al hombre qué? Que fluye, entra y acciona en la justicia divina. Eso es ser un hombre justo, obediente a la justicia de Dios. Entonces Dios siempre quiere darnos una salida en todo lo que nosotros podamos hacer. Dios siempre quiere darnos una salida y esa salida se encuentra solamente en los caminos de Dios. ¿Se acuerdan los 5 requisitos? Guardar sus caminos, no los tuyos, los de Él, porque Él te va a poner en su camino, no en el tuyo. Usted está aquí y Él sabe, Dios es el único que sabe cómo hacer todo para que lo que hagamos tú y yo nos vaya bien. Pero tiene que ser ¿dónde? Dentro de su caminar. No caminemos, no en un caminar de ilusiones, de algo soterio que yo creo. No. Nunca trates de construir un castillo y mucho menos un imperio sin que Dios esté a tu lado. Nunca. Nunca intentes eso, porque no lo vas a lograr. ¿Por qué, obispo? Porque vas a terminar como los egipcios, vas a terminar como los babilonios y vas a terminar como los romanos. Lea la Biblia para que ustedes vean cómo terminaron todos ellos. Entonces, Dios solo quiere que tú tengas fe, o sea, confianza y dependencia en Él. Eso es lo que quiere Dios. Y no, Dios no quiere una ilusión, escúchame bien, o una imagen equívoca de lo que tú crees que deberías ser tú sin Dios, pero aparentando que estás en Dios. Eso es una ilusión. Eso es una enajenación. Usted está aquí. Entonces, Dios lo que te está diciendo es, aférrate a mí, aférrate a la palabra. La palabra es lo que te direcciona. La palabra es lo que te da propósito. La palabra es lo que te da guía. La palabra es lo que provoca que sea efectivo lo que tú crees de Dios cuando tú vas en oración a la presencia de Él. La palabra, la palabra, la palabra. ¿Para qué, obispo? Para que tu mente sea reformada, restaurada y que tú renuncies a todas tus ¿qué? Vanidades. Que la Biblia los tipifica y lo leímos ahorita en tonterías. Para que tú renuncies a tus tonterías. Hijo, hija. ¿Usted me está entendiendo? Su verdad es lo único que nos va a guiar a toda verdad. Y esa verdad es la que nos hace realmente libres. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad. Para los que no creyeron al principio que yo dije que la verdad era un espíritu. ¿Qué dice ahí? Cuando venga el Espíritu de la verdad. Porque no estamos hablando de una verdad mundana, natural. Estamos hablando de la verdad de Cristo. Pues cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda ¿qué? Mire qué fácil de entender es esto. ¿Y por qué hay tanto cristiano que se resiste a todas estas cosas? Porque no hablará por su propia cuenta. Entonces, si el mismo Cristo no vino a hablar por su propia cuenta, ¿por qué tú quieres hablar lo que tú piensas, crees? ¿O es tu opinión que no sirve de nada y termina siendo una tontería? Escúcheme. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que diga, todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van. No, eso es espiritismo. Yo le digo a la gente, tú sabes que el único que te puede revelar tu futuro es Dios. Entonces, todas esas cosas es lo que el diablo ha querido distorsionar de la palabra para que la gente crea muchas veces que la palabra, cuando dice eso, no, eso es brujería. No, eso es espiritismo. No, pero si es que el único que conoce tu futuro es Dios. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Por qué? Porque Él es alfa, Él es omega, Él es principio y Él es fin. Cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea, cuando tú recibas a Cristo realmente, cuando hay una transformación del Espíritu, ese Espíritu te va a revelar la verdad.
y la verdad te va a hacer libre. Entonces, esa verdad que es revelada por el Espíritu, Él es quien los va a guiar a toda verdad. En el caso de nosotros, el crisol es ¿qué? La Biblia, la palabra. En el caso de Él no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él era el verbo y Él sigue siendo el verbo. Usted deja de resistirte ya, hija, hijo, deja de resistirte ya a las cosas de Dios. Si Dios lo que quiere es bendecirte, hermana. Mano, Dios lo que quiere es bendecir tu vida. Esto es tan fácil. Entonces, en esta escritura aquí está el real poder del discernimiento. Como yo decía ahorita, mucha gente, papá, ¿y cómo yo alcanzo a tener ese discernimiento? Aquí es que está el poder de ese discernimiento. Cuando tú sabes que el discernimiento está en la palabra de Dios, que todo lo que tú oigas, veas, naturalmente tú lo pasas por el crisol de la palabra. Ahí es donde está el real poder de ese discernimiento. Y en oración, Dios te ratifica lo que tú pasas por el crisol. Entonces, la verdad, escúchame bien, no es algo que se descubre de la ciencia o de la psicología. La verdad es algo que se descubre y se revela y se muestra a nuestras vidas por el Espíritu. Tan simple como eso. Entonces tú necesitas una mente abierta y dispuesta, escúchame bien, una mentalidad abierta y una mente dispuesta de Dios, escúchame bien. Y muchas veces la verdad de Dios para la mente humana, yo decía los otros días, no es fácil, pero es lo correcto. Entonces muchas veces Dios nos dice cosas que no son fáciles de entender en el momento, y muchas de las palabras que hemos leído, ahora quizás tú no lo entiendas, pero luego, ¿te acuerdas la escritura cuando Jesucristo le iba a lavar los pies a Pedro? Que Pedro le dijo, no, tú no me vas a lavar los pies a mí, pero ahora tú no lo entiendes. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios nos habla que no son fáciles, pero son las correctas. ¿Y cómo yo sé que es correcto? ¡Ay! Disciérnelas por la palabra. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Entonces, muchas veces la verdad de Dios para la mente humana no es fácil de entender, pero Dios nos manda a creer y no a entender en la mente natural. Nos manda a creer en nuestra mente espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? Porque la fe, oiga bien, la fe no se discute ni se resiste. La fe es para creerla. Usted está aquí. Si caminamos en la verdad de Dios, tú vas a poder atravesar cualquier desierto, cualquier huracán, cualquier crisis. Tú lo vas a poder sobrepasar si tú puedes caminar en la verdad de Dios. Pero no es en tu verdad. No es en la verdad que tú crees tener, sino en su verdad. ¿Para qué, obispo? Para que tú puedas entender y poder entrar a la dimensión, a esa cuarta dimensión donde Dios te quiere. Entonces, escúchame bien, iglesia. Hoy, es un buen día para tú cambiar tu mentalidad. Hoy. Para que Dios te revele su deseo y su voluntad a ti, para que tú puedas seguir caminando con pie firme hacia donde Dios quiere que tú camines. Entonces, la pregunta es, ¿tú puedes creer que puedes entrar a esa dimensión? ¿Puedes creer que tú puedes entrar a esa dimensión? ¿Tú puedes creer que puedes salir de tus problemas sin dinero? La primera pregunta era fácil. La segunda se te va complicando, ¿verdad? ¿Tú puedes creer que tú puedas salir del problema sin dinero? Obispo, y entonces, ¿cómo voy a salir? Duda. Porque tú no sabes que la verdad es que Él es el dueño del oro, de la plata, de los recursos, del universo entero, y que Él puede mover cualquier cosa que Él necesite mover para hacer llegar a ti los recursos que tú necesitas. Escúchame,
Porque Él sabe que hoy día tú no pagas con cabros ni con tórtola. Cuando yo te digo si estás dispuesto a salir del problema sin dinero, es si tú confías realmente y dependes de Dios. Aquí estoy, Señor. Tú sabes lo que yo necesito. Tu palabra dice que tú suples todas mis necesidades, Señor. Ahora, la necesidad que tú tienes, ¿tú estás dispuesta a ponérsela en la presencia de Dios y hacer con ella lo que tú le estás diciendo a Dios para lo cual se la estás presentando? Sí, porque hay gente que tratan de burlarse de Dios, hay gente que tratan de engañar. Señor, si tú me das esto, yo te prometo que yo voy a hacer tal y cual cosa. Dios le da la oportunidad. Y escúchame, ¿tú te crees que Dios no te lo da aún sabiendo tu corazón? Entonces, ¿de qué se trata? De tu voluntad, de lo que tú le prometiste a Dios. No se trata de más nada. Es de lo que tú le prometiste a Dios. ¿Por qué? Porque, escúchame bien, recibe esto en el corazón. ¿Tú te crees que aún Dios dándote lo que te quiere dar y dándotelo, tú te crees que Él no sabe qué tú vas a hacer con eso? ¿Quién tú crees que se daña, Él o tú? Cuando tú no cumples. Pero Dios te ama tanto que déjame desatar la confianza en Él o en ella. Entonces te lo da para ver si tú cumples con eso. De Jesús. Así que también nos puedes conseguir a través de las redes sociales que aparecen en la pantalla de tu televisor para que te conectes con nosotros y puedas seguir dimensionando, puedas seguir creciendo, puedas seguir también dándonos tu opinión para que con tu opinión nosotros podamos seguir mejorando en el nombre poderoso de Jesús. Así que ha sido todo por esta noche, lamentablemente, pero el lunes que viene volvemos una semana más con Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Nos vemos la semana que viene y recuerda que Jesucristo es el Señor. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. ¡Yummy! ¡Qué delicioso! En Glorious Creations and More saborearás ricos postres, bizcochos regulares, keto, sugar y gluten free para toda ocasión. Llámanos al 939-332-9972 o accede a nuestras redes sociales.